Boa tarde. Ben, como tedes aí no programa, a última sesión de hoxe, o peche das xornadas, creo que complexas, completas, intensivas e polo que me estades, digamos, comunicando, pois satisfactorias, espero que si o sean, para que o teñan sido para todos e todas, e dende logo estou segura que o peche vai ser o puntito final que veredes que nos vai a gustar e nos vai a seguir exixindo tamén un poquinho de implicación desde o punto de vista da reflexión coa que empezou Ricardo Gómez na primeira conferencia. Está canda min José Manuel Pérez Tornero. Eu agradezolle moitísimo a José Manuel que este aquí con nos hoxe e ademais quero que saibades que é con un esforzo tremendo porque acaba de chegar de viaxe, seguramente ten outro preparado para luz, non me creo que se quede, pero en todo caso, cando el nos dixo que sí e as outras persoas as que chamamos, pois bueno, todos tuvemos moita sorte esta vez, a verdad que é unha satisfacción poder vos ofrecer estas persoas, a presenza destas persoas nas que nos creemos tanto, porque son a nosa referencia e porque me parece que o que están, temos a sorte e o privilexio de ter canda nós nestas xornadas a persoas que están na vanguarda da investigación e que neste momento en España son as referencias e non somente en España, sino tamén, como vemos, por exemplo, concretamente no caso de José Manuel Pérez Tornero, que está agora canda nós, ele ustedes no dossier, de todas maneiras vou no dicir en alto tamén, non? José Manuel é un consultor da UNESCO e da Unión Europea en materias, entre outras, da alfabetización informacional e mediática, da que se falou tanto nestas xornadas, da que vimos experiencias concretas que xa se están levando a cabo, que nos poden servir, que teremos moito que avanzar, que teremos moito que aprender, que teremos moito que perfilar, pero na que, afortunadamente, as bibliotecas escolares galegas xa están no camiño. Pero necesitamos todavía estar máis convencidos. Doutor en Ciencias da Comunicación, catedrático de Comunicación da Universidade Autónoma de Barcelona, director do Gabinete de Comunicación e Educación, unha referencia que vos recomendo totalmente que vos suscribades a ese Gabinete de Comunicación e Educación que ten un servicio de información a través do mail e que van soltando informacións e te chega o correo e botas un vistazo e estás informada do último que está pasando en estes ámbitos. As súas principais liñas de investigación: a comunicación, a educación, televisión cultural educativa, alfabetización mediática, cibermedios e sociosemiótica. Cando falamos con José Manuel desta vez, que estuvo con nós, as persoas que están responsables do programa de Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, das bibliotecas que están en ese programa, recordarán que estuvo con nós quizás hai 2 anos ou así. E quixemos desta vez ofrecer a súa presencia e o seu coñecemento, a súa sabiduría, que o é, a todas as persoas que se achegaran aquí ás xornadas. Pedimoslle unha cousa moi concreta, estamos moi preocupadas, Pilar e eu, os compañeros de formación, estamos preocupadas por unha cuestión na que non podemos facer nada, e é que o cambio de nomenclatura da competencia que antes era tratamento da información e competencia digital, agora mesmo se denomina competencia digital. E a nós nos preocupan que as persoas en distintas escalas dentro do sistema educativo, que persoas que non tiñan demasiado claro e non teñen demasiado claro que é o que alberga e que é o que supón as alfabetizacións múltiples e a competencia en información e a competencia informacional, que fagan unha lectura restrictiva de esa agora chamada competencia digital e que fagamos un retroceso, que volvamos atrás cando xa tiñamos pasos dados adiante. Hoxe nos explicou moi claramente Mónica Baró, e por favor, eu desde logo penso facelo mañán, bueno, mañán non, o luns, volver a súa presentación e volver a ver onde está ela, que xa nos fixo o traballo por todos nós, de no currículum de primaria, onde están todo eso sulañado que suliñou ela en amarelo, que xa nos fixo o traballo, que lle agradecemos. E volver aí, porque eso nos dá argumentos para traballar nos centros cos nosos compañeiros e para mellorar os nosos proxectos de biblioteca e outros, non? E decía que nos preocupa esa lectura restrictiva, porque sabemos que se fai,
Sabemos que se fai. Persoas que traballan e traballan moito e traballan ben no ámbito das TIC, pero que non teñen ese complemento na súa formación inicial ou formación permanente, non teñen ese complemento de todo o que nos movemos en relacionado coa información, puideran facer unha lectura restrictiva. E se eles afán, que serán de outras persoas que non están para nada neste nido, ni no das TIC, ni no da información. Por tanto, temos un papel importante nos que lembrar que debaixo da competencia digital se agocha todo o relacionado coa información. E foi iso que lle pedimos de alguma maneira que polo menos tocase e nos convencese a todos de que iso é así, el que está traballando nestes ámbitos e que está traballando tanto e tan ben. Gracias, José Manuel. Buenas tardes. Cuando vine hace, me parece, 1 año y medio, ¿no? 2 años, era en la sala pequeña. Y esto quiere decir que esto aumenta, que crece y que hay calor por el tema de las alfabetizaciones múltiples. Y es un placer y le agradezco a Cristina, a Leonor y a Javier, a todos los que trabajan en el departamento, el que me inviten a compartir este entusiasmo, porque valor hay que tener para estar un sábado por la tarde aquí todos juntos, ¿no? Pues gracias. Para empezar, la cuestión terminológica es complejo en España y es complejo en el mundo. Yo creo, sin embargo, que los hechos avanzan hacia que lo que se llama la convergencia es decisivo, en el sentido en que cuando había medios digitales y analógicos, pues se podía distinguir la competencia digital y era la innovación, y eran los computadores, y era el lenguaje de la informática. Hoy día, que ya se ha muerto casi el papel, entre comillas, o que va realizándose esa transmedialización sistemática de un tipo de soporte a otro, casi todo es digital y ya no vale la pena llamarle digital. Entonces, lo que hemos tomado en la UNESCO, la decisión es de llamarle competencia mediática, porque se usan medios, e informacional, porque en el fondo manejamos información en sentido amplio, ¿no? El que se insista en lo digital tiene el riesgo de que sea demasiado instrumental, ¿no? Y que convirtamos lo que tiene que ser, sobre todo, una capacidad crítica en una capacidad mecánica o técnica, que no es lo que nos importa, ¿no? Bueno, voy a hablar de esto, pero voy a hablar sobre todo de el nuevo paradigma de la educación y cómo el tema de las alfabetizaciones múltiples y el tema de las actividades en lecturas múltiples tiene que ver en esta transformación. La educación ha sido siempre, lo sabemos todos, una tensión entre el legado, entre el pasado, porque unos profesores, un sistema educativo tiene que transmitir la cultura anterior, y el presente y el futuro. Es decir, preparamos estudiantes para un futuro que no tiene nada que ver con el que vivimos. Hace una semana se inauguró en Barcelona una exposición que ya pasó por Madrid, que se llama Génesis, de Sebastián Salgado, que es un fotógrafo muy conocido. Tuvimos la suerte de trabajar con él unas horas. Decía que él tenía la sensación de lo que supone el legado de la humanidad, miles de años de existencia de la humanidad, cuando tuvo la posibilidad de retratar unas tribus salvajes totalmente desconectadas de la actualidad en el Amazonas. Él decía que se identificaba con aquellas caras, con aquellos comportamientos, que las pasiones eran las mismas, que los sentimientos, por lo que expresaban en su comportamiento y en su cara, eran las mismas que las nuestras. Y qué magia la de poder transmitir ese legado de miles de siglos, de años, de muchos siglos, hacia las futuras generaciones que de alguna manera nacen pues sin programar, ¿no? Sin programar. Ahora bien, si sabemos algo del futuro es que será distinto. Y si sabemos algo del futuro desde este presente, que será mucho más distinto que lo que ha sido en la actualidad. Por tanto, tenemos la obligación de pensar que cuando salgan los estudiantes de nuestras aulas vamos a tener que darle una formación que les sirva para responder a oficios que no existen hoy, a situaciones tecnológicas que son muy nuevas, a un contexto social muy cambiante, y esa tensión pues a veces nos vuelve neuróticos y nos hace bastante difícil la convivencia entre lo que representan estas dos imágenes, un poco lo que es el pasado que tenemos que defender y lo que puede ser el futuro que tenemos que intuir. Pero pónganse en la situación de una persona que naciera en el año 1900 o finales del 19 y que tuviese una vida normal para lo que es España, 85 o 90 años, ¿no? ¿Qué habría sido nuevo para esta persona? Pues desde el agua corriente, la luz eléctrica,
la electricidad funcionando como motor de energía, por supuesto el petróleo, por supuesto todo lo que ha supuesto el petróleo en la geoestrategia internacional, la urbanización, y si vamos más adelante, los chips, la televisión, la fotografía, la radio. ¿Alguien defendería que un sistema educativo del siglo XIX tuviera que tener solamente en cuenta el desarrollo hasta ese momento? ¿Que no abriese la mente de los estudiantes y de la gente joven para lo que se le viene en el futuro? Lo que sabemos es que nosotros vamos a vivir en menos años muchos más cambios que todo lo que ha supuesto casi la historia de la humanidad en términos tecnológicos hasta ahora. Es decir, hay mucha más distancia entre lo que serán los jóvenes de dentro de 20 años que lo que es nuestra distancia con respecto a 2 o 3 generaciones. Pues eso lo vive tensamente toda la educación en el mundo. Y en el centro de esa tensión están los lenguajes, y está la cultura, y están las escrituras. Es decir, los sistemas que son capaces de registrar lo que es la realidad, lo que es el mundo, lo que permite clasificar, contar, lo que permite facilitar el entendimiento y la comprensión de lo que nos rodea. Y en este momento estamos viviendo un cambio brutal. Pensar que YouTube nació en el año 2005, que ya lo utilizamos continuamente, que el teléfono móvil es una realidad cercanísima y que Internet nadie sabía lo que era en el año 1989, nos da una idea del vértigo con el que nos estamos encontrando y nos vamos a encontrar. Y eso nos lleva muchas veces a una frustración. Lo quiero anunciar muy en plan periodístico, soy, digamos, de periodismo, luego, aparte de hacer los titulares, hago el cuerpo de la noticia, pero el titular es: la educación no funciona. Y no funciona no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. O sea, no está a la altura de las circunstancias. Y hay muchos indicadores que lo revelan. Voy a pasar por encima de algunos que nos afectan en nuestro país. Primero, una tasa de paro superior al resto de la Unión Europea y una de las más altas del mundo. ¿Tiene que ver con la educación solo? No, seguro que no. Seguramente tiene que ver con los viajes de Monago a Tenerife, o con la corrupción, o con otras muchas cosas, ¿no? Pero no tiene que ver con la educación, pero sí hay una responsabilidad. Que tengamos, aunque se pueda discutir cómo se mide, una tasa tan alta de abandono escolar, también es grave, también es un indicador estadístico de que esto apenas funciona. El que, aunque se le puedan poner muchas pegas, y yo soy no me gustan los test para evaluar el progreso educativo, pero que saquemos tan baja nota en pruebas como PISA, revela algo. Revela sobre todo que tenemos una generación de adultos que es de las más bajas en preparación de Europa. O sea, nuestros jóvenes estarán regularmente preparados, pero los adultos tienen menos calificación y menos estudios que en el resto de Europa. Y claro, como el clima educativo influye mucho en el progreso de personal, pues esto tiene que ver y es un indicador claro o un factor claro de esa frustración que muchos sentís, que muchos profesores sienten cuando no controlan una clase, cuando tienen que hacer mucha administración, cuando no son capaces de inculcar lo que les gustaría hacer, cuando se sienten aburridos ante la desmotivación de los alumnos. Bueno, muchos factores que conocéis vosotros más que yo, pero que, por otra parte, son internacionales. No afectan solo a Galicia o a España o a Europa, sino que están forman parte de la civilización actual. Sabemos también que en España no aprovechamos bien el dinero que se invierte, que el rendimiento educativo es bajo, y todo esto son indicadores, pero es más importante lo que sentís cada uno de vosotros o vosotras en una clase cuando os llenáis de frustración porque hay muchas cosas que quisierais que funcionaran de otra manera. De todas formas, para no ser demasiado apocalípticos, voy a poner un vídeo en el que veréis claro que los problemas que nos afectan a nosotros no son problemas, en realidad. I hate when my phone charger won't reach my bed. I hate when my little seats aren't heated. When I go to the bathroom and I forget my phone. Le mettre radio dans la machine à laver, je commence à sentir. I hate it when my house is so big. I need 2 wireless washers. When my milk gun makes my hot water taste too cold. When I have to write my maid a check, but I forget her last name. Je ne peux pas écrire message dans ma machine en même temps. Je te quitte casse-moi en bas. Moi, les voisins ont bloqué Internet là.
I hate it when I tell them no pickles and they still give me pickles. Bueno, está claro que nos podemos quejar, pero que en otras partes del mundo, digamos, la cosa marcha de otra manera. Ahora, he querido poner esto porque quiero que sea una constante en los minutos que me quedan, el hacer un distanciamiento de lo que nos está pasando, y el distanciamiento es, el mejor método de hacerlo es comparar con otra realidad, para que podamos crear un metalenguaje que nos permita comprender qué nos está pasando, de dónde viene esta frustración y sobre todo conocer que no es una determinación absoluta y que podemos rebelarnos contra ella y luchar contra ella. Bueno, y antes de hacerlo, ¿a qué viene esto de las alfabetizaciones múltiples? Porque es verdad que hay confusión terminológica, pero también conceptual, pero voy a tratar de ver por qué varias instituciones internacionales están poniéndolo actualmente en el centro de la transformación del sistema educativo y, como veréis dentro de unos meses, en clave del desarrollo en todo el mundo. La UNESCO está lanzando el programa dentro de su, bueno, entre educación e información, el programa de alfabetización mediática e informacional en todo el mundo. La Unión Europea ha cambiado las leyes, incluso las leyes de audiovisual, hay una directiva que obliga a los Estados a promover la alfabetización mediática, porque consideran que es importante para el desarrollo personal y para el desarrollo del país, que es importante para procurar la energía que necesita la innovación, que es sustrato de la economía del futuro y que es sustrato de la ciudadanía activa, que necesita una democracia que está siempre haciéndose, ¿no? Ha habido muchos congresos recientemente. He oído a Cristina decir, ahora tendremos que buscar en el currículum dónde está la competencia digital. Hay varios libros publicados por Mediascopio en el Ministerio que detallan exactamente cuáles son las competencias. Bueno, oscila entre competencia mediática, digital, informacional. Para mí va a ser siendo lo mismo, va a acabar siendo lo mismo, todo va a converger. Y se ha creado el Foro Europeo de la Alfabetización Mediática, que va a ser un activo en Europa, que va a desarrollar cada 2 años un encuentro presencial, pero que ha creado un observatorio que se inaugurará a final de año, en el que se podrá encontrar toda la documentación necesaria sobre ese tema. Y hay mucha publicación en los últimos años. La UNESCO también va a lanzar el foro de alfabetización mediática en México, para Latinoamérica y el Caribe. El próximo será Estados Unidos, después será Asia. Por tanto, hay un movimiento internacional, transnacional, en favor de esta nueva reivindicación. Y este movimiento concita el esfuerzo de bibliotecarios, de gente de librerías, de gente de profesores de educación, ingenieros, comunicadores, etcétera, etcétera, porque la tarea es la misma. De lo que se trata es de construir ciudadanos activos en el plano democrático y en el plano económico. Y ciudadanos que puedan construir la paz, y en eso voy a insistir mucho, basada en un diálogo intercultural. Bueno, se pueden buscar las raíces, voy a ser muy breve en esta primera parte, las raíces, digamos, metodológicas, con un abordaje más psicológico, con una competencial, por tanto, o con un abordaje más sociológico, pero la cuestión sigue siendo la misma. Hay que renovar el sistema educativo y hay que hacerlo a tiempo y hay que hacerlo diagnosticando lo que le pasa. Está creciendo un nuevo mundo, está creciendo una nueva situación y la escuela, como todas las instituciones, a veces se vacían de valores y se vacían de sentido. Tenemos una escuela, por decirlo así, y unos centros educativos, no me refiero solo a la escuela primaria, sino a los centros educativos que están forjados en la época industrial, que tienen un sistema fabril y que, como ha dicho algún psicólogo de la Universidad de Stanford, su gran problema es la distribución del tiempo y el espacio. Son inflexibles en tiempo y el espacio y no se dan cuenta de que ahormar tiempo y espacio no es corresponderse al tiempo vital del aprendizaje, ni del proyecto, ni de la acción. Si a eso le sumamos la horma curricular y la obsesión por la evaluación constante, aparte de otras neuras administrativas, la verdad es que todo queda muy rígidamente marcado en un sistema educativo que estaba bien cuando se trataba de reproducir en serie un conocimiento y un saber, y que presenta su aspecto más vulnerable cuando lo que se trata es de transmitir innovación y creatividad a un sistema que lo necesita. El sistema fabril provoca un carácter, una psicología en el estudiante que es la psicología de la adaptación al otro, la del ser políticamente correcto, ser como el otro,
parecerme uniformemente al que está a mi lado. En alguna manera estandarizar el carácter. Lo que necesitamos en el futuro que nos viene es un carácter que se autodirija, que se apropie del mundo, que haga sus propios proyectos y que tenga una cierta rebeldía, que tenga un sentido crítico, porque nada le va a venir hecho. No sabemos ni en qué va a trabajar, no sabemos ni en qué idioma va a vivir, ni si va a seguir viviendo en este país. Estamos entrando en un mundo en el que el modelo con que nos vamos a encontrar es que se está perdiendo la linealidad, que venía, digamos, entre otras cosas impuesta por la cultura del libro, y estamos entrando en el modelo que algunos llaman de hibridación, es decir, de mezcla de muchos géneros, sistemas, modos de gestión. Esta hibridación es reticular, es cooperativa, es abierta y es global. Y una educación que haya estado fundada en el individualismo localizado, en el trabajo para una sola persona, en una programación digamos, lineal, se va a encontrar con que el mundo que nos viene es de inmersión total, de cambios plurales, que los lenguajes que vamos a tener que interpretar no son solamente la oralidad y el texto, como estamos acostumbrados, sino el audiovisual, el interactivo, el inglés, el árabe, el gallego, el catalán, el francés, el castellano, que nuestros estudiantes de ahora probablemente trabajen en un mundo muy cosmopolita, donde tengan que convivir con muchas razas, con muchas religiones y con muchas culturas, procurando una base común. Y esa base común va a ser el lenguaje audiovisual, va a ser el lenguaje global. Necesitamos, por tanto, una nueva alfabetización que sea capaz también de modificar la educación. Es cierto que Europa hace años marcó un horizonte competencial, que ese horizonte competencial se ha trasladado al currículum español, pero ya hay que transformarlo, ya no responde a las necesidades actuales. Este esquema que he puesto aquí es la clasificación de las capacidades, de las competencias, mejor dicho, pero he procurado ponerlas en dos lados. En la parte de la izquierda ven ustedes de esta derecha el conocimiento y en la parte izquierda la acción. Hay competencias que tienen que ver con ambos terrenos, es decir, con el campo, podríamos decir, de la asimilación de información y de la producción de información para actuar, que en el fondo se trata de esto. Por ejemplo, la comunicación lingüística. Si no somos capaces de oír, no somos capaces de hablar, por tanto no somos capaces de actuar, ¿no? Pero hay competencias que son básicamente de acción, que son pues, lo que tiene que ver con la autonomía e iniciativa personal, pero que se forjan en contacto con las dos. Esta disyuntiva entre conocimiento y acción va a moverse en los próximos años a favor de la acción. Es decir, en lugar de evaluar, digamos, etapa ya pasada, por contenidos, es decir, por conocimientos, se evalúa ahora por competencias. Se va a evaluar en el futuro por acciones, digamos, por lo que sería una mezcla entre el portfolio y la acción. Es decir, ¿usted qué es capaz de hacer? ¿Es capaz de esculpir una escultura? ¿Es capaz de tocar un instrumento? ¿Es capaz de crear un equipo de gestión? ¿Es capaz de hacer un experimento? ¿Es capaz de, etcétera, etcétera? En función de lo que usted sea capaz de hacer, demuéstremelo haciéndolo, ¿vamos a contratarle o no? ¿O va a ser usted capaz de hacer algo productivo? Es algo que está relacionado con las competencias, pero es más concreto. Y que además, sobre todo, nos habla de por dónde se va a orientar la educación del futuro, que va a ser una orientación basada en el hacer cosas. Y, por tanto, si esto es el átomo central, el núcleo central de la educación, toda la organización educativa se ha de reestructurar en ese átomo. Las aulas no servirán tal y como están organizadas, los tiempos tampoco y los currículos habrá que cambiarlos, ¿no? Esto tiene que ver con la alfabetización, por supuesto. O sea, no habrá acción como no hay conocimiento si no hay lenguajes. Nada se sabe sin la mediación de los conceptos, y los conceptos no se apoyan más que en signos, sean matemáticos, sean de un idioma, sean visuales o sean secuenciales. Por tanto, aceptar la pluralidad de estos lenguajes es algo básico. No estamos ya en la división que defendía Snow entre el mundo de la ciencia y el mundo de las letras. No, estamos en el mismo mundo. Las humanidades son digitales y la estrategia digital tiene que ser humanística. Y la biología se parece más a la física cada vez, con la física cuántica, y cada vez se parece más a la música,
y más a la pintura. Y eso es una fusión cultural y es una lectura plural que hay que aceptar. Pero además va a haber muchos lenguajes de todo tipo y cada vez más complejos. Ya no hay un soporte privilegiado de la información, como era el libro o el cuaderno, y los contenidos circularán a través de todos los soportes posibles, imaginables. Y estos soportes se van renovando cada día, ¿no? La diferencia que hay entre un libro como este, que pesa, y un iPhone como este, que apenas poco, pues revela un cambio cultural brutal, ¿no? O sea, yo leo este libro y leo lo que está encerrado aquí. Si leo este mismo libro aquí con link, voy a la globalidad del mundo, puedo interactuar, puedo escribir, puedo conectarme con otros, ¿no? Esto no es un simple instrumento, esto es un cambio cultural. Lo importante no es el instrumento, sino la cultura que está detrás, ¿no? Y sobre todo es muy importante pasar de la información al conocimiento, y eso solo se hace a través de la capacidad de seleccionar y de criticar. ¿Que el mundo es complejo? Claro que es complejo. ¿Que las percepciones nos engañan, como en este cuadro de Magritte? Claro que nos engañan. Y si no somos capaces de saber en qué se basa ese engaño, seguiremos engañados, ¿no? ¿Que el mundo que nos viene es un rizoma, como decía Guattari, en progresión y en espiral? Sí, claro, cada vez más complejo y más difícil. Y por tanto hay que tener más audacia de aceptar esa complejidad y más capacidad de lectura y de escrituras. Lecturas y escrituras para ser políticamente correcto, ¿no? Después sabemos hoy, y lo saben muy bien los que trabajan en temas de informática, que aprenden constantemente, que no lo saben todo a priori, sino que ensayan y después tienen que pedir ayuda a cómo evolucionar problemas, que las lecturas de hoy son plurales, que son cooperativas, que no leemos un texto desde nuestra propia interioridad, que sí, por supuesto, no estoy negando la obviedad, pero que los textos hoy son intertextuales, se leen desde otras lecturas. Desde el hecho de que, por ejemplo, cuando leemos en Unireader, sabemos qué párrafos han subrayado otros lectores anteriormente. Por tanto, sabemos lo que otros lectores del mundo han considerado importante. Y si te vas a la página de nota, puedes hacer una lectura rápida de ese texto, ¿no? Por tanto, lo que nos importará en el futuro es impulsar la creatividad. Y la creatividad es saber hablar. La creatividad es combinar signos, combinar palabras y combinar conceptos. Y eso se hace hablando múltiples lenguajes. Esto es la clave del futuro. Nos vamos a enfrentar a dos escenarios de transformación muy fuertes, hablo ya desde el punto de vista global, no solamente desde el punto de vista español, a dos escenarios, pero que tienen un solo reto. Vamos a ver, como he estado hace poco por esta zona, pues he venido un poco impresionado de lo que está pasando allá. Son los campos de refugiados de Siria. No sé si el volumen. She is also a Syrian refugee. أنا أحب سوريا، أشتغل سوريا وأحب رفقاتي ونلعب أنا وأختي وجمع العجيات نلعب أنا وياهم ونلعب بالبسكليتات ونلعب بالهاكي بالألعاب. There are now 1 million Syrian refugee children spread across the region. Aya is one of them. She has seen war firsthand, experienced flight. صار يضربوا على الدار، من ضربوا الدار مشينا، ما ضلينا صرنا نبكي ونحن ندحج على الدار، صرنا نبكي. بعد صرنا نبكي لمن اجينا لهون. Home for her and her 6 brothers and sisters is this makeshift tent in Lebanon's Bekaa Valley. Her father's pride and joy was that he had been able to educate his children, boys and girls alike. Aya has not been to school for 2 years now and has little prospect of going soon. ما تم عندي غير هاي ما تعلمت وصغيرة ذيك الدرويش ولا التالي ما بقى كل تعلمت وهلا من الأمور يعني بترجع رجوع يراجعون كتبهم كل يوم. Aya keeps busy helping around the house and looking after her disabled sister. عندها صيت دكتورة مشان للأطفال. الأطفال إذا أجوا علي
ما بيعطوني مصاري ولا شيء. بكتب لهم ورقة، بعطيهم الدواء، بغزن إبرة بتروح. A whole generation of Syrian children like Aya have been affected by this conflict. Their lives and futures on hold as the violence continues, unabated. Some children have to go to work, others are marrying young. But all of them will never forget what they have lived through. Aya can't look into the future. She doesn't know if she can go back to Syria. She finds a way to smile, clinging to those that are most dear to her, and dreams of an end to the war. Hay 2 millones de refugiados con la guerra de Siria que están en Jordania, en Turquía, en Líbano, que llevan 2 años sin escolarizar. Hay, por tanto, muchos más niños en campos de refugiados que en todo el sistema educativo gallego. El problema es que en esos campos de refugiados, aparte de que no reciben educación y que, por tanto, estás matando, digamos, su desarrollo, el problema es que el fanatismo islámico tiene un caldo de cultivo impresionante, que ya no solamente, o sea, que entonces pueden, a partir de la ignorancia, inducir un adoctrinamiento que es terrible, ¿no? Y que se está produciendo un retroceso en todo el mundo árabe en esta situación. Si no hay escuelas para estos niños, y unas escuelas adecuadas, y unas escuelas abiertas, pues la catástrofe que se nos viene en la zona y en el mundo es bastante considerable. Estamos desde la UNESCO tratando de lanzar una campaña, esto es un borrador, pero que habla un poco de la magnitud de la tarea. Bueno, se trata de convertir la escolarización que necesitan en una escuela abierta que les saque de la prisión que supone el caer en manos de un fanatismo, una instrumentalización y sobre todo en caer en manos de la ignorancia. 123 millones de niños sin escolarizar, sin saber leer, ese es un problema enorme que no se puede resolver en la actualidad pues como se hacía antes, sino que hay que introducir nuevos sistemas de transformación de todo eso y que tiene que se conecta con
de alguna manera con lo que está también pasando en nuestros centros educativos. Y yo creo que en la próxima década o dentro de 20 años vamos a tener que estar constantemente viendo cómo evoluciona el mundo, comparándonos los unos con los otros, obteniendo experiencias y trasladándolas. Vuelvo a nuestro contexto, que es un contexto muy limitado en relación con el mundo global. Estas son previsiones de cuáles son las tecnologías que se van a incorporar en las aulas españolas bueno, tal y como ven aquí en el cuadro. No me voy a entretener mucho, pero ya ven ustedes que nada, que prácticamente, o veis vosotros, que prácticamente en 5 años vamos a tener una tecnología global dentro de las escuelas. Llegaremos a los robots, yo creo que mucho más antes de lo que prevén los expertos, a la incorporación del robot y de los juegos de robótica y de la codificación dentro de la educación. Vamos a tener servicios digitales muy nuevos, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Pues recursos abiertos, tenemos libros de texto digitales, algunos utilizamos blogs, tenemos wikis, usamos la computación en la nube, muchas veces no para las actividades del aula, pero sí progresivamente, es algo que está pasando en todo el mundo. Tenemos redes sociales educativas, poco activas en el caso de los profesores, al menos en España, aunque hay unas cuantas que están funcionando muy bien. Tenemos juegos educativos en red, sistemas colaborativos, y en el 2018 tendremos todo eso a la vez en las aulas, ¿no? Y si nos vamos ya un poquito más lejos, en 2020 tendremos ya hasta la geolocalización al sistema incorporada a muchas de nuestras actividades, ¿no? Yo creo que vamos a ir más rápido todavía de lo que se prevé. Vamos a ir más rápido, quizás no en todas partes, hay ya escuelas que están así, que están ya con los recursos abiertos en red en el final, y otras que todavía están en la primera fase, pero que el reto está por delante. Lo digo porque esto es un cambio absoluto en cuanto a lo que es metodología educativa, o debería comportarlo, y en cuanto a lo que es, a lo que nos interesa hoy, que es alfabetizaciones múltiples. Porque sin aceptar las alfabetizaciones múltiples, mal podemos regir este nuevo sistema, que es el sistema en el que viven nuestros estudiantes, el sistema en que vivimos, de alguna manera, ¿no? Y al que la educación habrá que incorporarse de un modo crítico y de un modo sistémico. Y es también bastante posible que esto conlleve, y esto costará un poco más, la transformación del aula. El aula ahora es un espacio de exposición y poco más, el aula de secundaria, ¿no? Y de diálogo a veces, de debate, pero no es una aula que esté dispuesta para la creación, para la invención, para los laboratorios, y todo eso se necesitará en la nueva educación. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo amplio, y quizá las bibliotecas están muy bien preparadas, o el movimiento de bibliotecarias, porque no es un aula tradicional, puede abrirse, ¿no? Realmente habrá que transformar todos los centros para aceptar estas nuevas pedagogías y estos nuevos sistemas, ¿no? Pero es absolutamente necesario si queremos conectarnos. Voy ahora a pasar un vídeo que trata de cómo Australia está respondiendo al reto de esta alfabetización general, Lo siento, no he podido encontrarlo en castellano. We are living through an educational revolution. The pace of change is staggering. Schools, regions, entire countries are turning education on its head and redefining the experiences of students and of teachers. The impact is felt by millions of children and their families around the world. Let's consider for a moment the world in which they live. A world with so much knowledge it's hard to grasp. People are creating 2,000 new websites every hour. They are uploading 35 hours of video every minute and watching 2 billion YouTube videos every day. By the time they leave school, teenagers average nearly 1,000 Facebook friends. They connect with people thousands of miles away as if they were in the same room. They consume, produce, and communicate information in previously unimaginable ways. They truly are the children of a globalized world. And where are they heading as they grow up? To a hyper-connected world with more people and fewer resources. A busy and competitive world full of uncertainties. A workforce that is more mobile and better qualified than ever before. And careers that span multiple jobs, positions and skill sets, some of which haven't been invented yet. In response, education leaders are making big changes, building 21st century skills, using enabling technologies, and personalising learning to engage students in diverse and creative ways.
In South Korea, schools are switching to digital textbooks so students can study anytime and anywhere, with online hours recognised as school attendance. In Denmark, students are using the internet while taking exams. They can access any site they like, even Facebook, as long as they don't message each other or use email. In the USA, ultra-personalised learning approaches allow students to create their own individual schedules. Their interests and performance are logged daily to generate playlists of learning options, with teachers' time freed up to mentor and supervise students. Learning can happen anywhere and everywhere. That's why some Australian schools are pushing learning beyond school walls, where internships with local organisations are a fundamental part of each student's learning plan. Distance learning programs are connecting seriously disengaged students with online learning communities and personal mentors to help them rediscover their love for learning. The opportunities for 21st century education are immense. These examples point the way to ensuring that tomorrow's workers, parents and citizens are more creative problem solvers, better communicators and lifelong learners. To make sure that change happens on a massive scale, we need to make big changes. That's why we've designed the new Australian curriculum online, supported by interactive, constantly updated digital resources, structured around students' and teachers' needs. And it's why we now have national professional standards for teachers and principals that make sure they meet the needs of 21st century learners. But that's just the beginning. Join us as we broaden this debate and connect educational pioneers and thought leaders across Australia and the world. Bueno, yo creo que visualmente ofrece un poco lo que se nos viene encima, ¿no? O sea, necesitaremos recursos amplios, compartidos, y necesitamos salir de nuestras propias clases, aulas, para aprender y combinar sistemas de autoaprendizaje con sistemas de distancia, con sistemas de formales, curriculares tradicionales. Por tanto, tenemos que cambiar, y esta es un poco la idea, la dinámica educativa para introducir las alfabetizaciones múltiples. Es necesario, no es una cuestión sectorial, es una cuestión global. Y quiero, para ir terminando, dar 10 claves que considero importantes a la hora de esta transformación, que es mucho más que un cambio curricular. Aquí están puestas las 10, pero voy a ir detallándolo poco a poco. La primera es que esto afecta a todos los profesores y profesoras, a todo el profesorado, sea de la materia que sea, desde química hasta latín. Porque en cada materia, en cada asignatura, en cada aproximación disciplinar hay un lenguaje o lenguajes, sean gráficos, visuales, sean icónicos, sean textuales, y comprender, distanciarse, separarse de esos lenguajes para entenderlos es clave en la adquisición del conocimiento. Por tanto, hay lenguajes específicos de las asignaturas, pero también los hay comunes que deben ponerse también en cooperación. Y es todo el profesorado el que debe hacer que los estudiantes y que los propios profesores sean cada vez más inteligentes en su propio lenguaje, en sus propios lenguajes. Es decir, que tengan más distancia de su propio lenguaje y sepan metaanalizarlo, comprenderlo, ¿no? Implica también a todos los sectores del sistema educativo. No es una cuestión que pueda hacerse sin las familias, sin la administración, que pueda hacerse sin que cada uno tenga un rol concreto, ¿no? Y es muy importante lanzar estrategias comunes. Yo creo mucho en el papel de las bibliotecas escolares por esto, porque es un lugar de encuentro y porque es como el lugar desde el que se pueden diseñar y compartir estrategias. Pero necesita sobre todo un clima muy favorable de las familias y de los medios de comunicación. De las familias, pues por la cuenta que les trae, más o menos algunas familias se interesan. En España el desastre mediático es brutal. O sea, la mayoría de los sistemas masivos de comunicación idiotizan, infantilizan a la población, en lugar de contribuir a enriquecer la inteligencia colectiva. Pero es necesario reclamar de ellos otra posición, ¿no? Creo que están haciendo una buena actuación en la clarificación de algunos temas de corrupción. Sin embargo, cuando uno analiza cómo están contribuyendo a la educación, la verdad es que hay pocas cosas positivas que se puedan señalar. Y esto es grave y debería reivindicarse desde los sectores culturales y educativos.
Y es una cuestión que afecta a lo formal y a lo informal. Esta división entre formal e informal, o lo no formal, formal, informal, como quieran llamarle, como queréis llamarle, cada vez se va a disolver más, porque hay actividades que se prolongarán en el aula, fuera del aula, que se prolongarán en la ciudad, que tendrán que ver con la familia. Por tanto, la alfabetización múltiple tiene que combinarse, de acuerdo con una cierta complicidad entre todos los actores. Si no, no va a haber progreso en esa materia. Los centros educativos tienen que ser conscientes de que no solamente tienen un público interno, sino que tienen que trabajar para el público externo, que son, por círculos, primero los familiares, después las autoridades, después los demás entes del municipio, y que la tarea educativa corresponde a todos, y que esto, si no es vertebrando sistemas de comunicación, no se va a poder llevar adelante. Y necesitamos a todos en transformar la educación, porque hay que asimilar el caudal de conocimiento que hay en el entorno, a veces formalizado o no formalizado, porque es la manera también de hacer empleables a nuestros estudiantes, a corto y a largo plazo, obligándoles a trabajar en condiciones reales, ¿no? Yo creo que esta idea de que todo lo que sucede en la escuela es idílico y todo lo que sale de la escuela es trágico y crítico, no debería ser así. Deberíamos hacer, como dice Dewey, también de la escuela un lugar que sea real, con riesgos y con las dificultades propias del entorno. ¿Qué mejor entonces que enfrentar a los estudiantes con el entorno? Esto obviamente ha de transformar un cambio curricular, pero yo creo mucho en la flexibilidad del currículum y que esa flexibilidad del currículo sea real, que no esté esclerotizada por algunos sistemas de evaluación o algunos sistemas de control que se nos escapan y sobre todo impiden la autonomía del profesorado. Obviamente exige un cambio de métodos y enfoques pedagógicos. Yo creo mucho en la hibridación, no creo que haya nada nuevo que sustituya a lo antiguo. Creo que lo que viene en el futuro es una combinación sabia de todo. Del ejercicio de la memoria, sí. Del ejercicio de aprendizaje de contenido, sí. Del aprendizaje por competencias también. Del aprender haciendo también. De lo deductivo después de lo inductivo, al mismo tiempo que hay inducción junto a deducción, claro que sí. De la hibridación sabia de todo esto, o sea, de una cierta ecología, que tenga en cuenta al estudiante, que tenga en cuenta el entorno, va a depender la transformación de la educación. Se exige, por tanto, una estrategia que sea a medio y a corto plazo y que responda a una seguridad a largo plazo. Yo creo que una de las cosas que nos falta en la educación es determinación y seguridad con lo que hacemos. Y no lo transmitimos a nuestros estudiantes. Y nuestros estudiantes muchas veces salen, y yo recuerdo las críticas que hacía Iván Illich y bueno, que ahora hace Gardner a la escuela, ¿no? ¿Mata la creatividad? Sí, mata la creatividad. En muchos aspectos la escuela mata la creatividad. ¿Por qué la mata? Porque no damos confianza. Porque no hacemos personas que sean rebeldes en el sentido serio del término, que luchen contra las dificultades del mundo, ¿no? Hacemos niños distraídos, ¿no? Niños distraídos que se distraen, que no atienden, pero que son dóciles en otros aspectos, ¿no? Y si no hay esa rebeldía interna, no habrá conocimiento, no habrá aprendizaje, porque nadie que no quiera aprender, aprende. Y esa audacia, esa curiosidad, hay que introducirla como primera determinación. Obviamente se requiere un trabajo cooperativo y conectarse en redes, ¿no? Discutíamos en la comida con algunos de vosotros qué nos pasa con el inglés. ¿Por qué no avanzamos en el inglés en nuestro país? Pues hombre, porque tenemos mucha vergüenza hablar mal, ya está. Si perdiéramos la vergüenza hablar mal, si trabajáramos sabiendo que el inglés va a ser pues como era el latín en tiempos de los romanos. Yo digo el inglés como de cualquier otra la codificación, ¿no? El codificar, el trabajar con ordenadores. Es que esto no es optativo. Es que no es optativo, es que nadie va a encontrar trabajo que no sepa inglés. Y nadie va a encontrar trabajo que no sepa dominar las herramientas digitales. Por tanto, no es optativo. Esto ha venido para quedarse. Tenemos que afrontarlo cuanto antes mejor, ¿no? Y necesitamos audacia para eso. Y después, saber que el lenguaje del futuro es audiovisual, ¿no? El audiovisual es texto, es imagen, es música, es de todo. Es algo así como decía Verdi, ¿no?, de la ópera, que era el lenguaje total, ¿no? Pues ese es el lenguaje total, el audiovisual. No excluye ninguno, pero sí requiere la exigencia de la escritura. De la escritura como, digamos, como instrumento. Para terminar, y para no dejar la sensación de que tenemos mucho por hacer y que es muy difícil el tema, un vídeo que refleja lo sencillo que es todo, ¿eh?
Mi abuela es muy linda, joven. Joven. A veces bueno y a veces muy rezongón. Esto es una computadora. Abro. Sóteme acá. Estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ahí está apagada. Y ahí está prendida. X. Sí. Pasas el cuadrado, le pegas al arco. Apagada, Apagada. prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? MP4. MP4. Muy bien. Le enseñamos a la mami a llamar por el teléfono, mami. Mira, mami, mira, mami. A ver, te miro. Yo no puedo saber tu contraseña. No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. Es una máquina que puedes cliquear y si quieres cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas, buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? No entendió. Bueno, pues nos quedan muchos años en un mundo que será mucho más nuevo cada día y este es el reto. Muchas gracias. Ben, José Manuel dice que si hai algunha pregunta, que temos 5 minutos para 10 minutos. Alguén quere preguntar algo, comentar algo? Bueno, pues entonces nada, agradecer moitísimo a José Manuel esta excelente conferencia e esta apertura. E temos, por suposto, teremos as presentacións. Pilar, Leonor, podes subir un momentiño e damos peche a esta xornada? Comentaba que antes de que nos fósemos, bueno, aparte de algunhas cousiñas que van a lembrarnos Pilar e Leonor, quería vos enseñar a aula virtual que estará aquí, a quintas xornadas de bibliotecas escolares. Entrades como invitados, directamente, se vos aparece a página, digamos que vos pide contrasinal, entrades como invitados sin contrasinal. Ben, aí iremos, ahora mesmo está tal como quedou o venres a última hora da mañá, pois si todas as presentacións hai unha serie de enlaces a todos e cada un dos que foron, vamos, tanto dos relatores como das experiencias que se deron a coñecer. Por exemplo, por poñervos un exemplo, pois está das dúas experiencias, pois os dous blogs da biblioteca. Pero agora recopilamos todas as presentacións e o luns subirémolas todas. Cando estean os compañeiros que estuveron grabando, pois nos pasen os vídeos, pois tamén iremos subindo os vídeos, vale? Isto, de todas maneiras, teredes o enlace directamente a partir da página de bibliotecas escolares e Leonor tamén na página do CAFI tamén a vai subir. O sea que nos este traballo facémolo porque sabemos que neste tempo que foi tan intensivo, pois moitos compañeiros nas súas presentacións deixaron algún material pois que nos gustaría ver con máis detalle, os enlaces, volver a eses vídeos que son interesantes e que nos poden, ou as informacións, que nos poden completar todo o que aquí vivimos en estas xornadas. Pilar. Ben, pois eu agradecervos a vosa asistencia, a vosa participación e facervos unhos recordatorios de última hora, que non esquezades, por suposto, pasar polo control de asistencia, o último control de asistencia, que non esquezades facer as enquisas nas enquisas facer as vosas valoracións, opinións e comentarios. Como sempre repito, lense, téñense en conta, aínda que ás veces non o pareza, pero sí que se teñen en conta. Coméntame, Pilar,
que algúns asistentes, algúns dos lotes de libros aito aínda non se recolleron, non marchedes deixándos aquí. Ata o curso que ven, ata as próximas xornadas que poidamos realizar. Eu quería lembrarvos algo que preguntastedes en varias ocasións, é o tema das libretas. As libretas cos calendarios e cos marcapáxinas de Biblioteca Escolar Matemático chegaránvos nas próximas semanas aos centros. Lembrarvos tamén algo co que me encontrei hai un momentiño cando vos pasei a alguén o manifesto que tiñamos colgado na porta desta aula e da aula do Aula Obradoiro, que ese manifesto de novembro, mes da ciencia en galego nas bibliotecas, está tamén colgado na páxina de bibliotecas escolares, igual que está colgadas as imaxes para poder colocar no blog un banner ou algo. Lembrade que non é doado chegar a un acordo para conseguir algo deste tipo e que, polo tanto, canto máis o apoyemos e máis fagamos polas ciencias en galego nas bibliotecas durante este mes, pois teremos máis posibilidades de que eso poida continuar en anos vindeiros. Tamén comentarvos, bueno, hai uns libros aí en intercambio de libros que sería conveniente que os recollerades e os levárades para que non queden aí, os teñamos que andar recollendo. As próximas actividades serían os encontros e as xornadas dos clubs de lectura, os encontros do plan de mellora e as xornadas, e agardamos que o próximo ano se poidan realizar unhas novas xornadas ou encontros como estes que fixemos este ano. Digo agardamos porque sabedes que o ano pasado non se puderon facer e que realmente as votamos de menos, é dicir, votámolas de menos nós e votástelas de menos vos. Entón, simplemente lembrarvos que o ano que ven esperemos que se poidan facer, pero que tamén vai depender de vos. Tende en conta sempre este tipo de cousas, non? Decía Mónica antes que pararse é retroceder, e que só unha persoa podía facer moito, demostróunolo aí con un exemplo. Pois imaginadevos todo o que podemos facer entre todos nós. Solo pensade por un momento e poñámoslo en práctica. Nada, para terminar, bueno, Pilar, sí, te mereces. Nada, queremos dar as gracias en nome noso, lembrar o noso compañero Xosé Luis, que non estuvo con nós por un problema nada pequeno, pero sin moita importancia, pero médico, e que onte mesmo o chamaron para unha operación médica, non pode estar con nós, pero estuvo con nós facendo todo o traballo de organización. Lembrar os compañeiros e compañeiras dos centros de formación do profesorado que estuveron canda nós, Loli de Ourense, Virginia de Lugo, Cristina de Ferrol, Paco de Pontevedra, Javier de Coruña, os compañeiros de Loli, xa dixen de Ourense, os compañeiros que non puideron vir de Vigo, pois por razóns persoais non puideron acompañarnos, os compañeiros do CAFI que estuveron aí apoiándonos técnicamente, Búa, que anda por todos lados como sempre e que sin o apoio deles o tema técnico pois é tremendo. Agradecer tamén, e agradecemos os que estuvemos esta mañán comendo con eles, aos rapaces da Escola de Imaxe e Son da Coruña, que aparte de estar grabando nas salas pequenas, bueno, que non é esta, Obradoiro e as outras dúas de arriba, esta mañán nos puxeron os pés no chan, cando estuvemos este mediodía falando con eles, porque lle fixemos algunhas preguntas e a verdad que foi moi enriquecedoras as súas respostas. Eu botaba de menos ter tido ali unha grabadora para despois pasarllos para empezar os responsables políticos e despois tamén en moitos claustros seguro que era un documento esencial para seguir apoiándonos con esta reflexión que nos acaba de facer Pérez Tornero, tamén incidir en que algo ten que cambiar, e os rapaces o decían moi clarísimo, é que tiña que cambiar as formas de traballar na escola. E nada, agradecer a todos o seu traballo, agradecer moitísimo a vosa presencia, pero aparte da presencia, agradecer tamén a vosa actitude. Se agradece as actitudes de comprensión para os erros e de apoio para o traballo. Gracias a todos, nos vemos noutra mellorada.